Nuestro siguiente conferencista es el doctor Néstor Leal Ortiz de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, UNA. Es doctor en Ciencias Sociales, Magister Scientiarum, licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Central de Venezuela, especialista en Epistemología y Nociología, Universidad de León, España. Postdoctorados en métodos cualitativos de investigación social y método fenomenológico, Alemania, Holanda. Especialista en docencia universitaria, Universidad Interamericana de Panamá, UNIEPA. Recibió el doctorado honoris causa en andragogía y el premio Félix Adams otorgado por esta universidad. Investigador en ciencias sociales, presidente de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia (AVED) en el periodo comprendido del 2016 al 2018. Autor de libros y artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales, arbitradas e indexadas. Actualmente es el vicerrector académico de la Universidad Nacional Abierta Venezuela, UNA. El tema de su conferencia es aspectos éticos de la investigación social y educativa. Reciban un cordialísimo saludo de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, una alternativa diferente en educación universitaria en nuestro país. Teniendo muy presente el objetivo de este evento, mi conferencia se centrará en el tema de la ética de la investigación que se realiza en el campo de las ciencias sociales y la educación. Específicamente, voy a abordar tres grandes problemas que en la actualidad se plantean en esta materia. A modo de marco general o introductorio, es importante recordar que el vocablo ética proviene del latín ethicus y este a su vez del griego ethikos. Es una rama de la filosofía que en términos generales pues, aborda lo correcto, lo incorrecto de la conducta humana, la moral, la virtud, el buen vivir, el deber ser, la felicidad y en general pues, la vida realizada. Tiene además como foco las acciones humanas y todos aquellos aspectos de dichas acciones que se vinculan, como ya les he dicho, con el bien, la virtud, el deber, la felicidad. En otras palabras, pues la ética estudia qué es un acto moral, cuáles son los fundamentos que sustentan, que sirven de soporte a un sistema de esta misma naturaleza y cómo se ha de aplicar dicho sistema de manera individual y también de manera grupal o en forma social. Si asumimos ahora pues que la investigación científica es una acción humana que persigue de forma intencionada, sistemática, metódica, reflexiva, pues la generación de conocimientos o en otros casos pues la generación de soluciones a problemas de carácter científico, podemos afirmar entonces sin lugar a dudas que este tipo de actividad, la investigación, en cualquiera de sus expresiones, y bien sea en el terreno de la investigación biomédica o en el terreno de la investigación social y educativa, no está en absoluto desconectada de aspectos ético-morales. No obstante, de que en años recientes se ha ampliado el análisis teórico de algunos problemas relacionados en términos generales con el desarrollo de las ciencias sociales y además pues, se ha notado un avance en la revisión de asuntos o tópicos éticos de estas investigaciones, la ética específica, la ética de la investigación social de manera específica como disciplina académica carece de un desarrollo sistemático en la actualidad. Muy diferente, por supuesto, es el panorama que se nos presenta en el campo de la ética biomédica, que se ha desarrollado muchísimo, especialmente en años recientes,
y también especialmente en lo relacionado con la protección de las personas, de los individuos que participan como sujetos de investigaciones, sujetos de estudio. Al parecer esto tiene una razón fundamental, y es que en apariencia, y solo en apariencia, las investigaciones sociales y educativas no conllevan riesgos de daño para las personas que participan en ellas. Esto verdaderamente no es cierto, aunque en algunas circunstancias se parta de este supuesto. Entonces, sobre la base de los planteamientos que les he esbozado de manera muy breve anteriormente, y siguiendo argumentos expuestos y desarrollados por Santi en su obra Ética de la Investigación en Ciencias Sociales, en esta conferencia voy a abordar, como ya les he dicho, ya les había anunciado, 3 aspectos esenciales atinentes a la ética en el campo de la investigación social y educativa. Estos aspectos o problemas son los siguientes. Número 1, los argumentos que se esgrimen en contra de que se realice o que se lleve a cabo la evaluación ética de las investigaciones socioeducativas. Este aspecto abarca ciertos factores que han dificultado el desarrollo de la ética en el terreno de las ciencias sociales y la educación. El segundo aspecto son los problemas éticos inherentes a las estrategias que se utilizan comúnmente en las investigaciones sociales y educativas. Son estrategias específicas de este tipo de investigaciones, o mejor dicho, estrategias específicas en el campo concreto de la investigación social y educativa. Y el tercer problema se refiere al tercer factor, problemas éticos que se entretejen con los conceptos de daño y de riesgo en las investigaciones de dichas áreas. De esta manera, pues, espero darle a la audiencia una panorámica introductoria y global al asunto de la ética en el terreno de la investigación en ciencias sociales y educación, que estimo de suma importancia, pues forma parte esencial de todo ese proceso de producción de conocimiento científico social. Veamos entonces, hablemos un poco del primer aspecto al que he hecho referencia anteriormente, argumentos que se esgrimen en contra de la evaluación ética de las investigaciones socioeducativas. Estos argumentos, que dicho sea de paso, han dificultado el desarrollo de la ética en el terreno de las ciencias sociales, son los siguientes. En primer lugar, la excepcionalidad de la ciencia social, según la cual los riesgos que corren las personas que participan en una investigación de esta naturaleza socioeducativa son inexistentes o son mínimos en comparación con lo que puede suceder en investigaciones de carácter biomédico. Este es un argumento erróneo, en tanto que la determinación de los riesgos debe ser establecida y no omitida de antemano. Además, este argumento descuida, por otra parte, todo lo relacionado con lo que es el respeto hacia las personas que participan en una investigación. Hay que informar en este sentido a los individuos que forman, digamos, que son parte de una investigación de carácter científico social en términos generales. Hay que informarlos sobre cuál es el propósito del trabajo, cuál es la naturaleza del trabajo que se persigue, y también tener de manera formal la autorización por parte de ellos, pues la autorización para participar en este tipo de trabajo. El otro aspecto es la relevancia social de las investigaciones, argumento según el cual los resultados esperados de las investigaciones socioeducativas son lo suficientemente importantes como para justificar éticamente su realización. Este argumento pareciera que descuida también el respeto hacia las personas que participan en las investigaciones. Y el otro elemento que se refiere a este aspecto que estamos desarrollando es la autonomía de las esferas del conocimiento. Esto tiene que ver o tiene una relación directa con su origen. Está en el pensamiento de Max Weber, uno de los padres de la sociología, de los grandes representantes de la sociología. Según este criterio, la diversidad que exhibe la cultura es autónoma y también es independiente, de manera pues que una ética de la investigación no tendría nada que aportar u objetar
a las ciencias sociales y a la educación. En este sentido es importante destacar que el análisis ético de las investigaciones, este enfoque ético de lo que es el proceso de investigación, se ha impuesto en la sociedad actual como una necesidad de las sociedades modernas, ya que sin una guía, sin un patrón, las consecuencias podían ser nefastas. Yo solamente me permito remitirle o recordarles como ejemplo las investigaciones que se realizaron durante todo el tiempo de la Alemania nazi con personas recluidas en campos de concentración, donde se hacían investigaciones con unos efectos verdaderamente nefastos para las personas o los sujetos que participaban en ellas. El segundo problema que vamos a abordar acá es el que tiene que ver con la ética inherente al empleo de las estrategias o algunos problemas éticos inherentes a las estrategias que se emplean en las investigaciones sociales y educativas. Hay una serie de aspectos de orden ético que están involucradas en la utilización de estrategias metodológicas que son propias y específicas de las investigaciones sociales y educativas, como por ejemplo, podemos ver acá, la realización de experimentos, la investigación-acción que implica pues, sumergirse en una comunidad, por ejemplo, en unos grupos. También tenemos la utilización de las entrevistas en profundidad, las encuestas y los grupos focales. En esta dirección hay que enfatizar la importancia de que el investigador esté lo suficientemente formado, preparado y experimentado en la implementación de estas estrategias, no solo para darle un sustento a los resultados de su trabajo, sino también con el propósito de minimizar el daño que se le pueda ocasionar en nombre del conocimiento a las personas que participan como informantes o sujetos de un trabajo y que atraviesan pues, o están expuestos a este tipo de estrategias que ya mencioné. Tomemos un ejemplo que nos puede ilustrar lo que les quiero transmitir. Tomemos el ejemplo a través de las entrevistas en profundidad. Las entrevistas en profundidad es un procedimiento que puede hacer, y de hecho generalmente lo hace, que el entrevistado, la persona o las personas tomen conciencia o se den cuenta de asuntos o aspectos de su vida, sucesos, circunstancias, situaciones o problemas sobre los cuales la persona no se había detenido a pensar. Si la entrevista está mal conducida, tal vez el investigador hasta pueda obtener información de lo que está buscando, de lo que desea, pero puede dejar al entrevistado en un nivel o en un grado de confusión emocional, dependiendo obviamente del asunto o del tópico sobre el cual versa el trabajo. Igualmente, una entrevista en profundidad puede hacer emerger asuntos personales sobre los cuales el entrevistado no se había detenido a reflexionar y a pensar. Es importantísimo insistir en la formación y en la práctica de este tipo de técnicas o de procedimientos con el objeto de no causar daño psicológico a los informantes. Porque recordemos que en el ejemplo que les estoy colocando, en la entrevista en profundidad e inclusive dentro de los grupos focales pueden emerger, de hecho emergen percepciones, recuerdos, sentimientos, en fin, que deben ser, bien manejados por quien está realizando o aplicando la estrategia. Aquí tenemos entonces el tercer problema o asunto o aspecto que tiene que ver con problemas éticos que se entretejen con los conceptos de daño y de riesgo de las investigaciones socioeducativas. En el contexto de las investigaciones sociales y educativas, por lo general, no se plantea de manera expresa la posibilidad de causarle daño a los participantes, ya que esto es visto generalmente solo desde el punto de vista físico, es decir, el daño físico, el daño corporal, omitiéndose otros aspectos de la vida de las personas que pueden verse afectados por formar parte de los proyectos, de los trabajos de investigación. Es decir, como ya hemos expresado, el daño de tipo psicológico. Prentice y Gordon en su obra del 2001 han hecho una serie de planteamientos sobre los riesgos y los beneficios que se asocian con la investigación. Específicamente estos autores hacen referencia a 6 tipos de riesgos
que pueden presentarse en el marco de una investigación que se realiza con seres humanos, independientemente del área. Estos riesgos se corren también en el marco de las investigaciones socioeducativas y me permito enumerarlas a continuación. Número 1, daños o riesgos de tipo físico que implican la posibilidad de dolor, de sufrimiento o de lesiones físicas, pero también aquí está involucrada la posibilidad o la probabilidad de que las personas se sientan incómodas o molestas en el momento en que están participando en una investigación. Eso también forma parte del daño. También tenemos riesgos psicológicos, como por ejemplo la depresión, la angustia, la ansiedad, la culpa, la ira o la vergüenza, a causa, por ejemplo, de abordar un tópico o un asunto que forma parte de la investigación que puede ser que esté considerado delicado para la persona que participa en esa investigación. En tercer lugar, riesgos económicos vinculados con pérdidas monetarias o de oportunidades de trabajo como consecuencia de la información que suministran las personas. Y es allí precisamente donde el investigador debe tener muy claro el grado de confidencialidad de la información sobre lo que la persona le está expresando, por ejemplo, en una entrevista o en un grupo, en fin. También tenemos los riesgos sociales que exponen a los participantes o pueden exponer a los participantes a sufrir daños en sus relaciones con las personas de su entorno y que se vinculan con asuntos íntimos o personales. Por ejemplo, la orientación sexual de los informantes, las prácticas cuestionadas por grupos o prácticas cuestionadas desde el punto de vista social, como por ejemplo el consumo de drogas, el fraude académico en el caso de instituciones universitarias o instituciones educativas en general. También tenemos, estos autores hablan de riesgos morales, riesgos legales que se vinculan con la posibilidad de exponerse a complicaciones jurídicas por hechos cometidos con anterioridad y que las personas sacan a relucir en el momento en que se está haciendo la investigación como parte de la información que se le está solicitando. Y finalmente, los riesgos para otros, que vienen a ser complicaciones a las que pueden exponerse los familiares, los allegados, a las personas con quienes se realiza la investigación. Los problemas o asuntos éticos que de manera sucinta he desarrollado hasta ahora constituyen aspectos sobre los cuales los investigadores de las ciencias sociales y la educación estamos definitivamente obligados a tomar en cuenta a la hora de plantearnos la realización o el despliegue de un proyecto. Pues en la búsqueda del conocimiento a través de la actividad investigativa siempre van a estar presentes los asuntos éticos. Una cosa es que estén presentes y otra cosa es que no los planteemos o sencillamente los omitamos. Finalmente quiero destacar 4 aspectos fundamentales que tienen que ver con la ética inherente a las investigaciones sociales y educativas y que son los siguientes, pues garantizar la confidencialidad de la información suministrada por las personas que participan en investigaciones sociales o educativas. Esto es fundamental y básico y a través de esa digamos, postura en relación con lo que la persona nos está informando, estamos demostrando también un respeto y le estamos dando protección a los informantes. Esto se hace, por supuesto, a través del anonimato, no revelando ni datos personales ni algunos datos alrededor que tienen que ver pues, con el entorno de la persona para que ella no esté expuesta a ser identificada por cualquier otra persona. También es importante brindarle de entrada la posibilidad a las personas de que permanezcan o no dentro del proceso de recogida de la información, es decir, hacerles ver, demostrarle a ellos de manera clara, decírselos de manera clara, expresarle que tienen todo el derecho de abandonar, por ejemplo, una entrevista o no participar dentro de uno de los grupos si eso es lo que estamos haciendo. Ante todo, pues hay que demostrar como otro aspecto importante una actitud de respeto y de consideración positiva e incondicional con el mundo interior que emerge
a través de todo del proceso de investigación, sobre todo cuando se están aplicando las estrategias. Esto es una forma bien clara y específica de tenerlo presente, es no emitir juicios, recriminaciones, juicios de valor sobre lo que la persona está diciendo, porque el investigador no está allí para evaluar o para decir lo bien o lo mal que la persona lo ha hecho respecto al tópico que estamos abordando. Es sencillamente recoger la información. En este sentido es importante recordar la noción de epogea fenomenológica de la cual se habla dentro de la filosofía fenomenológica y la fenomenología como método, que es sencillamente hacer un esfuerzo por colocar entre paréntesis el mundo interior y todo el marco fenoménico de lo que es del entrevistador, para centrarnos única y exclusivamente en lo que él o los informantes nos están diciendo. Y por supuesto, también es fundamental y básico la sólida formación profesional en el área de la metodología de la investigación de las ciencias sociales y la educación, en conjunto pues con una permanente reflexión acerca de los aspectos éticos involucrados en los proyectos que se desplieguen en el marco de estas áreas de conocimiento. Me queda ahora pues formularles una interrogante, y es que es la siguiente: ¿ha pensado o ha reflexionado usted sobre las implicaciones éticas de las investigaciones que usted ha realizado o que está por realizar? Pues cierro mi intervención agradeciendo altamente a la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá, UNIEDPA, por su cordial invitación a este evento, y pues a toda la audiencia, muchísimas gracias por su amable atención.